Pues bueno, juez anda por ahí. Yo creo que vamos a ir arrancando, leyendo un poquito el currículum, haciendo la presentación para dar inicio a estas actividades. Pues bueno, muchísimas gracias por estar presente en esta segunda actividad del día de parte del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima. Agradecemos su presencia a estas jornadas académicas en Psicología Jurídica 2020, consideraciones éticas de la práctica forense. La idea de estas actividades, pues bueno, tiene la finalidad de ir consolidando la práctica de la psicología jurídica y forense en el Estado de Colima. Y pues gracias a este tipo de tecnología pues nos permite poder hacer llegar este tipo de encuentros a otras zonas del país. En esta ocasión tenemos la participación de un abogado, el juez Conrado Sandoval Chacón. Él nos va a hablar en su conferencia sobre la valoración judicial de la prueba pericial. Y pues bueno, para poder ampliar un poquito de su currículum, voy a tratar de hacer una síntesis. El currículum del juez es muy amplio y pues bueno, actualmente él es juez penal del sistema acusatorio adversarial del Poder Judicial del Estado de Colima y asimismo es licenciado en Derecho, es maestro en Administración de Justicia y doctor en Derecho. Pues bueno, juez, ahora sí que le damos el uso de la voz. Muchísimas gracias. Gracias por aceptar la participación en este evento. Y pues adelante, con todo gusto, abierto su micrófono. Muchas gracias. ¿Ya me estoy proyectando ahí? Porque aquí, yo no me veo. A ver, creo que prenda su cámara, pues. A ver, ¿cómo la prendo? Vamos aquí está ya. Ahí está. El video, aquí está. Y ahí está, perfectísimo. Ok. ¿Ya estoy ahí? Ahí está, ya perfecto. Adelante, pues. Muy bien. Bueno, pues muchísimo gusto, mucho gusto con todos los que están presentes en esta plática con su servidor, una charla a la que me invitaron. Deje nada más ponerme para yo ubicarme aquí. Estoy moviéndole aquí a mi computadora para tener la imagen de su servidor y viendo lo conducente. Bueno, es un gusto saludarlos en esta plática, en esta charla, a todos los que están aquí presentes. Entonces, me invitaron, agradezco la invitación del licenciado de Psicología Guillermo Ramírez, miembro de este colegio oficial de psicólogos del Estado de Colima. Asimismo, agradezco también a la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima su invitación a esta plática. Mi pretensión en esta tarde, en esta hora que voy a estar con ustedes, es hacerles unos planteamientos que ahora en la judicatura me he estado conociendo y que creo que les podría servir a ustedes de mucho, tanto a los ministerios públicos, como a los defensores, como a los asesores jurídicos. Creo que les podría servir mucho, puesto que podríamos mejorar tanto el ofrecimiento como el desahogo de las pruebas periciales. Es importante recordar que una prueba pericial se ofrece cuando ante el examen de una persona, de un objeto, de una circunstancia relevante para el proceso, se ocupan conocimientos especiales en cierta ciencia, arte u oficio, técnica u oficio. Entonces es importante recordar esto, puesto que es entonces cuando voy a ofrecer esa prueba pericial. Muy importante recordar que el objetivo principal de ofrecer una prueba pericial es que el juez tenga y comprenda el conocimiento experto para que con ello, una vez que obtenga esa información y que le sea entendible, pueda justificar objetivamente su sentencia, pueda valorar las pruebas periciales y su momento sentenciar bajo una justificación objetiva. Bien, es importante que para ir platicando,
o dividamos esta charla en 3 escenarios. Escenarios que los doctrinistas han promovido y que buscan con ello entender la valoración de la prueba pericial. Para poder entender esta tercera etapa, que es la valoración, se recomienda que primero se hable del escenario de la legalidad de la prueba pericial, luego posteriormente la admisibilidad de la prueba pericial y finalmente de la valoración de esta prueba. Pues bien, hablando del primer escenario, que es el de la legalidad de la prueba pericial, en este apartado debemos de preguntarnos cómo es que llegó esta prueba a juicio, cómo se obtuvo la prueba, y por lo tanto en su momento se va a desear que se admita a juicio oral. Es importante hacer un análisis de parte de los operadores de este nuevo sistema, incluyendo el juez, para analizar la legalidad, el control de la legalidad de esa obtención de la prueba. Pues bien, primeramente, habrá que preguntarse si esa prueba, en su obtención, no violentó derechos fundamentales, derechos humanos que se encuentran previstos en la Constitución. De ser así, esa prueba, ante la petición de las partes, a instancia de parte o de oficio, el juez puede decretarla, puede declararla nula y por lo tanto nunca llegaría a juicio. También habrá que observarse si esa prueba fue obtenida de manera legal. Es decir, si no hubo una violación a las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales para su obtención. La diferencia entre la prueba ilícita, que es la de que violenta derechos fundamentales, y la prueba y la ilegalidad en la prueba, es que esta violenta formalidades. Y precisamente la de legalidad debe ser promovida por las partes, a final de cuentas, si se desea su nulidad, siempre y cuando no se haya convalidado el acto o saneado el mismo. Bien, una vez que ya se hizo este análisis del control de legalidad de la obtención de la prueba, debemos pasar al siguiente escenario, que es el de la admisibilidad de la prueba pericial. Para los abogados que me estén escuchando, recordemos que actualmente el proceso penal se divide en 3 etapas: investigación, intermedia y juicio oral. Para los psicólogos que me están escuchando, pues este conocimiento se los transmito en estos momentos, que actualmente hay 3 etapas en el procedimiento penal. Pues bien, se recomienda que el control de legalidad, precisamente que acabamos de hablar, sea en las primeras etapas. Es recomendable esto, para así que tanto la de investigación como la intermedia, ahí se declare nula y por lo tanto, en la etapa intermedia, que es donde se hace el estudio de la admisibilidad, de acuerdo al artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se prevén los supuestos y criterios por los cuales se va a admitir o se va a excluir una prueba. Y hablando de la que nos atañe, la prueba pericial. Entonces, en esa etapa ya, en la etapa intermedia, el juez, ante el debate que ofrezcan las partes, tendrá que pronunciarse sobre cuáles pruebas sí van a pasar a juicio y cuáles no, tomando en cuenta esos criterios que se encuentran previstos en ese numeral. Bien. Importante también recordar que en esta etapa de la admisibilidad de la prueba pericial debemos tomar en cuenta ciertos parámetros, además de los que se plantean en ese numeral. Se recomienda que el juzgador se plantee a sí mismo y a las partes 3 parámetros, que son los siguientes. La genuina relevancia. ¿Realmente esa prueba pericial es la idónea y es necesaria para probar el hecho que se desea probar? ¿O realmente no se ocupará esa prueba pericial y hay otras pruebas que pueden demostrar ese hecho? Suele pasar que en los escritos de acusación
especialmente el Ministerio Público, hace una letanía de pruebas periciales y de otro tipo, y que al final de cuentas, ya en juicio se desiste y se desiste y se desiste de muchísimas pruebas. Esto es porque precisamente se van dando cuenta que no había la necesidad de haber ofrecido y haberse admitido, porque se podía probar de otra forma. Entonces, es recomendable que en el debate, en la etapa intermedia, también se plantee esto de la genuina relevancia de la prueba pericial. También es importante que se haga un análisis sobre cuál es uno de los dos siguientes objetivos que va a lograr la prueba pericial. O bien, determinar un hecho en controversia, o bien que le ayude al juez a entender otra prueba. Voy a hacer la anotación en estos dos objetivos. Por ejemplo, hay pruebas periciales. Recuerdo una en especial, por ejemplo, para determinar un hecho en controversia. Quieren saber si, mediante prueba pericial, si una persona disparó un arma de fuego. En virtud de ello, si hay deflagración, entonces esa persona estuvo involucrada en la deflagración, entonces va a haber restos de partículas de bario y plomo en su mano, y por lo tanto es importante que se haya llevado a cabo la prueba de resonato de sodio para comprobar precisamente que esa persona fue quien disparó. Pues bien, eso me va a ayudar a saber ese hecho en controversia, si disparó o no. Serían uno de los objetivos por los cuales se ofreció esa prueba pericial. Pero también hay otro objetivo, existe otro objetivo, el de que la prueba pericial me ayude a entender otra prueba, que no sea prueba directa, sino prueba, le llamamos prueba indirecta, prueba de motivación, de ayuda. Esto significa entonces que es una prueba pericial que me va a ayudar a entender una prueba que ya fue directa, por ejemplo, la de que sí disparó. Bueno, ¿cómo fue que disparó? Entonces se ofrece una prueba en criminalística, reconstrucción de hechos, pericial, para que me diga precisamente el perito cómo fue una vez que ese hecho fue determinado y está en otra vez que sí disparó, que ya se está comprobando que sí disparó, ¿cómo fue que disparó? ¿Verdad? Entonces, esa prueba pericial me ayudaría a entender otra prueba que es directa y que la va a reforzar. Pues bien, una vez que se hace este análisis de los supuestos del 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, más esos tres parámetros, es que se determina al final si la prueba va a ser admitida, ¿sí? O va a ser excluida. Bien, precisamente una vez que ya estamos en el tercer escenario, y el que nos atañe a esta plática, precisamente es la valoración de la prueba pericial. Bien, en ese sentido, es bien importante un estudio que hizo el doctrinista y juez oaxaqueño, el maestro Jaciel Reyes. Este estudio, que está en una de sus obras, habla precisamente y que nos ha ayudado a otros jueces, nos ha ilustrado sobre los rubros que se recomienda que se pregunten, vaya a ser la redundancia, que se den en el interrogatorio al perito para que éste informe al juez y entonces tenga el bagaje informativo para después poder valorar la prueba, cada una de las pruebas. En el caso que nos atañe, por la prueba pericial. Y precisamente esos parámetros son los siguientes una vez que ya estamos en el escenario de la valoración de la prueba, ¿verdad? Siempre nos suelen preguntar a los jueces, oye, ciudadano juez, y realmente, ¿qué es lo que usted debe saber para que usted pueda valorar la prueba? Es una pregunta muy constante. Pues bien, esta es la parte toral de esta plática. Bien, voy a empezar con el primer punto, el primer parámetro. El primer parámetro consiste en que debo preguntar, o sea, debe informársele al juez si esa persona que está frente a él
es un experto en esa materia, en esa ciencia. Por lo tanto, como ustedes, los que ya han participado en este tipo de desahogos, comienza este desahogo con presentando las credenciales del perito. Se le hacen preguntas de sus capacitaciones, de sus estudios respecto a esa ciencia. Por supuesto que estas preguntas, para que se me muestre sus credenciales del perito, al juez no le da información si realmente es experto o no. Si tiene experticia en esa ciencia. Solamente lo que se me da es que yo lo tenga en ese momento como experto, pero no qué tan experto es. Eso no lo podría yo saber hasta que una vez que se desahoga la prueba. Pero por el momento hago preguntas para que el juez sepa que se le debe tener por experto en la materia, en la ciencia de la que nos va a hablar. Bien, el segundo parámetro que se debe preguntar son los métodos, la metodología, los métodos que aplicaron usted perito, que aplicó, ¿son confiables? Este parámetro lo voy a dividir en dos partes, porque el perito me tiene que hablar el perito del tema denominado confiabilidad de la ciencia en abstracto, para posteriormente hablarme de la confiabilidad de la ciencia en concreto. Voy a permitirme hablar de la primera, la confiabilidad de la ciencia en abstracto. Es decir, el perito me tendrá que ilustrar al ciudadano juez sobre si esta metodología está estandarizada, la metodología que utilizó para rendir su informe pericial y que en ese momento está haciendo prueba mediante su testimonio, ese conocimiento está estandarizado, está sistematizado, me lo tienen que informar. ¿Cómo? Haciéndole preguntas precisamente la parte oferente respecto a dónde se encuentra ese conocimiento sistematizado, estandarizado. De tal modo que precisamente porque eso a mí como juez me va a dar la información sobre el fundamento de la generalización del conocimiento. Precisamente la confiabilidad en abstracto es saber si hay una generalización de ese conocimiento. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo estudia? ¿Qué comunidad científica lo tiene? Lo ha estudiado y lo ha sistematizado. De tal modo que, por ejemplo, en el interrogatorio, y me voy a referir especialmente, a los psicólogos, que son los que estamos en su semana, por cierto, del psicólogo, una felicitación a ellos, por el perito, creo que es el día hoy del perito, y la semana del psicólogo. Felicitaciones a todos ellos. Me voy a dirigir a los psicólogos. Bien, cuando ustedes estén deponiendo su testimonio a través del interrogatorio de la parte que nos ofreció, en esta parte de la confiabilidad de la ciencia en abstracto, me tienen que decir dónde se encuentra sistematizado. De tal forma que yo quiero escuchar que si van a hacer un estudio de un trastorno mental, de la personalidad de una persona, la personalidad de un sujeto, pues yo quiero escuchar que se me diga que eso está basado en un manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y que precisamente ese manual es el que utiliza la Asociación Americana de Psicología, que actualmente van en el número 5, en la versión 5ª, para entonces sí yo tener confianza, tener confiabilidad en ese conocimiento experto. Me tendrá que decir si es psiquiatría, pues que es un manual denominado Clasificación Internacional de Enfermedades y Trastornos de la Salud Mental, expedida por la Organización Mundial de la Salud, denominado CIE 11, que van, creo entendido, a mi saber, van precisamente en el 11º. Me dicen aquí que ya
que el DSM-5 ya pasó a otra nueva versión, la sexta. Creo que me lo han dicho, pero aquí los tribunales de Colima y en México, todavía los estudiosos, los peritos, nos siguen hablando del quinto. Hasta ahorita en mi experticia, en mi experiencia, nadie me ha hablado del sexto. Por eso fue que toqué el quinto, pero creo que sí existe precisamente ya en Estados Unidos la aplicación ya de la sexta versión, hablando del DSM sexto. Pedir, yo quiero escuchar, peritos, psicólogos, yo quiero escuchar eso, que se me explique y que se me dé a entender, que yo pueda comprender que ese conocimiento que usted va a utilizar a continuación, y le voy a explicar lo de en concreto, que utilizó en concreto, que usted lo utilizó en virtud de ese conocimiento sistematizado. Yo lo quiero escuchar. Bien, porque entonces paso precisamente a una vez que usted me explica ese material, esa información, usted me va a sustentar que precisamente ese conocimiento que usted aplicó está aceptado por la comunidad científica de su ciencia. ¿Sí? Cosa que no ha pasado, por ejemplo, tengo entendido, los expertos en psicología son ustedes, pero tengo entendido que, por ejemplo, el síndrome de alienación parental, tan utilizado en muchos juicios de materia familiar y algunas veces en materia penal, es un síndrome que no está debidamente aceptado por la Organización Mundial de la Salud, ni por supuesto por la Asociación Americana de Psicología, que aun cuando su autor Richard Gardner en 1985 en su artículo lo utilizó y lo siguen utilizando en algunos juicios, pues no es aceptado precisamente por la comunidad científica de la materia. Sin embargo, importante que ustedes hagan esta exposición, si es que llega a ser este tipo de prueba, que hagan la exposición de aunque no está aceptado totalmente por estas instituciones, se aplica con cierto éxito en esto y en aquello. Y que le digan al juez para qué sirve y cómo es que se llega a dar y a diagnosticar ese síndrome de alienación parental. Bien. Otras preguntas que también deben ser realizadas al perito son las siguientes. Por ejemplo, la confiabilidad de la ciencia en concreto. Y esto va de la mano con otra pregunta también, si es que el experto contó con información suficiente para realizar su pericia. Por ejemplo, ¿qué significa confiabilidad de la ciencia en concreto? Es si realmente ese conocimiento experto que está sistematizado se aplicó, pero no nomás si se aplicó, sino si se aplicó correctamente. Es bien importante, por ejemplo, volviendo al caso en el que ustedes son expertos, yo solamente lo que he aprendido de ustedes en juicio, pero me ha dado para entender algunas cosas. Por ejemplo, cuando se va a obtener un diagnóstico de un trastorno mental, he escuchado y a través de ustedes y he aprendido a través de ustedes que se tiene que hacer una historia clínica, que es un informe que ustedes realizan utilizando sus habilidades de análisis, de síntesis e integración, que se compone por una entrevista inicial en el cual se hace un examen mental a la persona, una ficha técnica, datos generales, escuchar el motivo por el cual dice está ahí la persona y posteriormente un familiograma y si he escuchado que si es terapéutico se le tiene que preguntar si quiere seguir con ello y si ustedes deciden que se debe continuar en ese momento con el examen, con la historia clínica, se tiene que continuar con las pruebas proyectivas, ¿verdad? Asimismo, si ustedes deciden si es necesario pruebas psicométricas, en el cual pues se estudia el coeficiente intelectual. He escuchado manuales como el Luis IV, no sé si es el más actualizado, pero es el que he escuchado, en el cual me puede determinar el coeficiente intelectual o he escuchado alguna vez también algún perito daños o lesiones. No sé si
para entonces sí ser enviado a un neuropsicólogo. Bien, una vez que ya se hizo esta historia clínica, pues me explica el perito, me ha explicado que entonces cuando atiende a su manual diagnóstico y estadístico para todos los medales, y es cuando entonces hace él el diagnóstico de la conducta, o en este caso, del trastorno que tenga esta persona. Eso, peritos, yo deseo escucharlo, porque aunque parece muy obvio, sí se plasma en el informe que realizan ustedes. El problema es que luego en juicio no les hacen las preguntas conducentes para que toda esta información me llegue a mí. Déjenme decirles a ustedes, peritos psicólogos, que lo que hace prueba en este juicio oral no es su informe, no es su dictamen. En este nuevo sistema penal, lo que hace prueba es el testimonio que ustedes rindan. Entonces, la información que ustedes no me den, yo la voy a desconocer. A final de cuentas, si ustedes no me otorgan esta información de la confiabilidad de la ciencia en abstracto y la confiabilidad de la ciencia en concreto, el juez va a terminar haciendo una elaboración de prueba pericial, otorgándole, si no poca, nula eficacia probatoria. Por eso es bien importante, peritos, que ustedes hagan ese contacto, porque me ha pasado lo he observado en juicio, que deduzco que el perito nunca tuvo contacto con su parte oferente, con el abogado, con el Ministerio Público o con el defensor. Y el único momento en que tuvo contacto fue cuando entregó el informe y hasta el día del juicio. Y entonces, el perito, que es el experto, no tuvo oportunidad de decirle al que lo va a interrogar, quiero que me preguntes sobre esto, porque esto es lo que ocupa el juez escuchar. ¿Qué pasa, peritos, cuando un juez no obtiene esta información? Ya les dije, hay eficacia probatoria nula o de bajo nivel. Bien, el juez no puede, los jueces no podemos introducir a juicio conocimiento particular o personal. Hay jueces muy preparados, por lo menos hasta este momento no se nos permite. Hay jueces muy preparados que tienen un gran bagaje cultural y se han instruido en estas materias. Hay otros tantos que no. Y precisamente no se le permite al juez introducir información personal. Estaría violentando el principio de imparcialidad. Por lo tanto, se recomienda, y yo les recomiendo, ese contacto que deben tener con la parte que los va a interrogar. Creo que en otra sesión de mañana van a tener la presencia del maestro Francisco Arriola, en el sentido ese, que creo que les va a plasmar, les va a ilustrar sobre ese contacto para que lo aprovechen al maestro Arriola. Bien, continúo. Una vez que ya yo le pregunté y me ilustró el perito esas dos confiabilidades, paso a las siguientes preguntas. Tengo que escuchar la siguiente información. ¿La técnica o teoría ha sido probada? ¿Ya fue probada? Quiero que me lo digan. Quiero que me lo digan porque de ahí se deduce la siguiente cuestión, que es cuáles son los márgenes de error que tiene esa ciencia, ese estudio. Pues bien, porque recordemos que hay dos tipos de márgenes de error, los cuantitativos y los cualitativos. Me lo tienen que decir, me lo tienen que explicar por qué es cuantitativo y por qué es cualitativo en el caso concreto, ¿verdad? Porque también debemos de recordar que nuestra ciencia, la psicología, está clasificada en las ciencias blandas, en esa clasificación que hay de ciencias periciales, que hay periciales duras y periciales blandas,
la nuestra, el conocimiento está en las periciales blandas. Es decir, se atiende al pensamiento del ser humano. Y precisamente ahí debemos explicarle si es cuantitativo el asunto, que no lo creo, debe ser para las periciales químicas, por ejemplo, médicas. En cambio, para la de nosotros, en este caso hablando en primera persona como ustedes, es de márgenes de error cualitativos. Y por lo tanto, deben de explicarme al ciudadano juez, explicar al ciudadano juez, cuáles son los falsos positivos y cuáles son los falsos negativos que pudiese dar ese estudio, esa prueba pericial, ese estudio pericial. De tal modo que todos sabemos que la prueba pericial no nos da certezas, ¿sí? No hay certeza en el conocimiento que un perito nos puede dar. Quien diga que su pericia no tuvo ningún error y que es 100% y es totalmente infalible, eso es una mentira. Nos tienen que precisamente otorgar y darnos la información sobre los márgenes de error a través de los falsos positivos y los falsos negativos. Recordando que los falsos positivos se dan precisamente cuando pudiese, por algún motivo diverso, estar en el supuesto que se quiere demostrar. Por ejemplo, en el caso de una persona que disparó un arma, deflagró un arma, a esa persona le quedan partículas y precisamente haciendo la prueba encuentran partículas de bario y plomo, pero también dicen los expertos que a una persona que despacha gasolina, a una persona que es pintor, que utiliza solventes, también puede ser que le encuentre este tipo de partículas. Y entonces le tienen que explicarle al juez cómo es que a pregunta de su parte oferente que pueden hablar sobre los falsos positivos, porque se los deben decirme esos márgenes. Asimismo, los falsos negativos, que especialmente se da mucho, lo he escuchado en las agresiones sexuales, en los delitos de agresiones sexuales, donde una vez que se hace el análisis o la observación del himen, en el caso de una violación a una mujer, en el cual el testimonio de la víctima es que fue violada, y al hacer el examen sobre la mujer, en el caso de sus partes íntimas, en el himen en especial, no se observan rasgos, ¿sí? No se observan lesiones. Entonces, es ahí donde un perito médico me tendría que explicar e informarme que también hay un margen de error respecto a los falsos negativos, porque hay himen complacientes. Y por lo tanto, puede darse ese margen de error. Lo debemos escuchar los jueces, porque eso nos va a servir para justificar nuestra sentencia. Bien, también es importante escuchar de parte de ustedes, peritos, ¿sí?, las conclusiones que hace el experto, si es que la ciencia, el caso concreto que analizaron, sí se encontraba dentro del ámbito de la ciencia de la que ustedes son precisamente peritos. Me lo deben decir. Porque si ha pasado que de pronto me dicen, sí soy experto en la materia, y de pronto escuchamos que están hablando de esquizofrenia, y están hablando de cómo debe ser tratado, y están hablando de temas que yo considero no le corresponden a un medicar en una esquizofrenia, no le corresponde a un psicólogo. Entonces es bien importante que al final nos dejen bien claro que efectivamente el caso concreto que se estudió sí estaba dentro del ámbito de estudio de su ciencia. Estos son los rubros que se recomiendan escuchar y que nos ilustren a los jueces en un desahogo de una prueba pericial. De esta información, de toda esta información que yo obtengo, los jueces obtenemos, hacemos un razonamiento jurídico y lo hacemos como lo hacemos también para hacer el análisis de cada prueba pericial. Así como hay
una premisa mayor en derecho, que es precisamente la norma, una premisa menor, que precisamente será el hecho, y la conclusión, que vendría siendo la sentencia, si es que encuadró en la norma, precisamente, tenemos que hacer los jueces el mismo análisis, la misma valoración. Tenemos que tener una premisa mayor, si la generalidad de la generación de esa ciencia, es decir, en abstracto, precisamente la premisa menor será precisamente la aplicación correcta de la metodología que hizo el experto, y al final la conclusión será precisamente las conclusiones que haga ese experto, ese perito. Haciendo ese estudio, entonces hacemos el estudio, la valoración, y es como entonces cada una de las pruebas, primero en lo individual, luego en su conjunto, hacemos en una valoración libre y lógica, hacemos la manipulación de todas las pruebas y hacemos la sentencia justificándola objetivamente. ¿Qué significa esto? Que precisamente la valoración que haga en esa sentencia de las pruebas me debe dar para una motivación, la motivación de cómo es que le fui dando cada una, la eficacia probatoria a cada una de las pruebas, para que posteriormente, de ser el caso, otro órgano especial, otro órgano superior, pueda entender y comprender cómo fue que el órgano de primera instancia resolvió y valoró cada una de las pruebas. Otro tema muy interesante que también creo que deben ustedes atender es precisamente el de el término de cientificidad en anteposición a la fiabilidad. Normalmente se entiende o queremos creer los jueces que cuando nos dicen que el experto es un científico, automáticamente le damos pues, determinamos que es un experto al ser un científico. Pero no se debe quedar ahí en decirnos que es un científico y que es un experto en esa ciencia. Debe darnos información para entonces sí poder valorar, tal como les dije, en abstracto, luego en concreto, de cómo es que científicamente, y esto voy a que cuando se dice que es científico, es que se pudo probar empíricamente. ¿Sí? Se pudo probar empíricamente. Pero sucede que hay ocasiones, peritos, en que sus afirmaciones que nos sustentan no se pueden probar empíricamente, sino nos hacen una ilustración respecto a correlaciones estadísticas entre dos fenómenos o relaciones de causalidad entre ellos. Por lo tanto, el juez debe de saber el fundamento de esa estadística. ¿Verdad? Importante decirle al juez, por ejemplo, hay casos, el caso muy típico en el abuso infantil, las agresiones sexuales o abuso infantil a menores, hay indicadores clínicos para la detección del abuso infantil, que ustedes los conocen perfectamente, en donde la hipótesis general normalmente determina, parafraseándola, palabras más, palabras menos, nos dice que el modelo traumatogénico que la exposición en un evento traumático tiene como efecto en la mayoría de las ocasiones es una desestabilización en el estado psíquico de la persona expuesta a él. Pero precisamente esto, hablar de mayoría, habla de una correlación estadística. Se la deben explicar al juez de por qué no hay un método científico de comprobación, pero sí hay un análisis de este tópico. Asimismo, va a haber pericias en las cuales acabamos de hablar de que hay las pericias blandas, las pericias duras y las pericias sin ciencia. También es bien importante, por ejemplo, cuando se lleva a un experto como en el caso un mecánico, un carpintero, hablar, precisamente no está sistematizado nada, dejarlo muy claro a la hora que se expone. No hay una comunidad científica, pero sí hay una comunidad que se dedica a ese tipo de trabajo, tipo de oficios. Pues bien, es plantearle eso al juez para que conozca cuál es
la actividad que más sustentan ese tipo de agrupaciones que no están basadas en una ciencia. Esto es primordialmente quiero terminar mi exposición precisamente haciendo las consideraciones finales que se recomiendan precisamente para ustedes, peritos. Primera, número 1, ya lo dijimos, que el juez atienda al filtro de legalidad que vimos en primera instancia, ese escenario. Luego, el filtro de admisibilidad. Luego, precisamente atienda a las preguntas en esa valoración de la prueba. Le entreguen ustedes la información completa a través de cumplir cada una de las parámetros que les acabo de explicar para que yo tenga la información al final suficiente para poder sentenciar, valorar la prueba pericial y en su momento sentenciar. Esa sería mi participación en esta charla. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier duda, mi querido moderador. Adelante, muchísimas gracias, juez. Igual abremos micrófono para quien quiera participar. Igual yo tengo ahí una aportación, pero la voy a dejar hasta el final. Por si hay alguien interesado que quiera comentar o algo, con todo gusto abra su micrófono, levante su voz para darle inicio. No sean tímidos, tímidas. Toda confianza. La idea es, quienes van ingresando a este tema de psicología jurídica, específicamente en tema forense, igual si tienen algunos comentarios, algunas dudas, aprovechan para poder preguntar y aclarar. Si no hay una duda, quisiera también dar tenemos una persona. Perdón. Sí, es como tengo mi celular, nomás veo así como por partes. Tengo a Miguel Sánchez de Tijuana, creo, ¿verdad? Adelante, Miguel. Adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La pregunta, aquí pues, muy común aquí pues que vemos en Tijuana. ¿Qué pasa cuando la fiscalía viola el derecho que marca el artículo, no me acuerdo si es el 15, de presunción de inocencia? Cuando ya da por hecho en cuestión de acoso sexual o cualquier, ¿no? Que ya lo presenta la fiscalía solamente por denuncias y no tiene los elementos suficientes, pero lo presenta a los medios como culpable, sin tener esas evidencias o esas pruebas, o simplemente porque diga, si se le explicaron las pruebas proyectivas y el menor tiene daño psicológico. Entonces, ¿dónde queda este artículo donde que está escrito en la Carta Magna? No soy abogado, ¿verdad? Y que viola ese derecho. Entonces, que nos da ese privilegio de decir, toda persona es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Y aquí pues yo lo hago por lo que estoy aquí en Baja California, que ya sale la fiscalía y presentan como si realmente fueran culpables, los arraigan y los llevan detenidos. Entonces, ¿qué pasa con eso, doctor? Sí, muchas gracias. Lo que estamos haciendo aquí en Colima es en el momento cuando nos hacen manifiestas ese tipo de informaciones, es en ese momento ordenar al Ministerio Público, ordenarle, el público se abra una carpeta de investigación sobre la violación a ese derecho de esa persona, ¿sí? Y que el Ministerio Público nos informe posteriormente qué pasó con esa carpeta de investigación, porque definitivamente es una violación a ese derecho fundamental de esa persona de no exhibírsele. Es uno de los primeros derechos cuando usted tiene una persona y es presentado a un juez. Ese es lo primero que le decimos. Uno de los derechos es la presunción de inocencia y a no ser expuesto a los medios de comunicación. En virtud de ello, ante esa violación puede darse una conducta delictiva y por lo tanto
damos parte al Ministerio Público para que se haga la investigación correspondiente y en su momento ejercite la acción penal. Es lo que hacemos aquí en Colima. Gracias, doctor. Para servirle. Excelente. Tenemos aquí otras preguntas en el chat. Juez, le comento la primera. Sí. Menciona Luis Ángel Pérez de la Torre, ¿cuál es el papel de la lógica y la sana crítica al momento de evaluar como juzgador una prueba? Sí, mira, precisamente en la Constitución, en el artículo 20, apartado segunda, ordena precisamente la Constitución que el juez debe de valorar la prueba, de valorar las pruebas en forma libre y lógica. Aquí lo importante es precisamente la famosa sana crítica. Son unas reglas, precisamente unas reglas en las cuales estas reglas están sustentadas a su vez en 3 parámetros. Los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. A final de cuentas, nosotros para justificar, lo he dicho 2 o 3 veces, para justificar objetivamente la valoración, por lo tanto, justificar nuestra sentencia, nuestra resolución, tenemos que hacer uso de esos parámetros en la valoración precisamente de cada una de las pruebas. Lo dije hace un momento, la prueba pericial quedaría en ese conocimiento científico, precisamente ante la ilustración que me da cada perito. Yo tengo ese conocimiento científico y por lo tanto lo debo hacer uso en virtud de la sana crítica, ¿sí? Para poder justificar objetivamente mi sentencia. Esto es donde lo utilizamos. Excelente. Hay otra pregunta y refieren, ¿cuáles son los errores comunes de los peritos desde la perspectiva de usted, juez? Me imagino que esta se relaciona con la siguiente, que es errores comunes de los peritos psicólogos. Sí. Lo voy a resumir en 2, 3, no le quiero llamar errores, le quiero llamar desinformaciones. La primera es que yo creo que gracias a este tipo de pláticas y que estamos teniendo charla, como yo creo que la primera vez yo tengo el gusto de conocerlos a ustedes, yo creo que son muy sanas, puesto que académicamente y aparte pues de la experiencia que tengo como en la judicatura, yo les puedo plantear a ustedes, y a ambas partes, porque así comencé la plática, ministerios públicos, asesores jurídicos y defensores, precisamente plantearles lo que no están haciendo, por llamarle un error. Lo que no están haciendo es tener contacto con sus peritos antes de juicio para no aleccionarlos, sino para prepararlos a lo que se van a enfrentar. Y precisamente en esa construcción del interrogatorio, que el perito, que es el experto, le diga, no te vayas a olvidar de preguntarme esto. Porque el error, por llamarlo de una forma que no lo comparto, pero el error común sería que lo veo en juicio. No se prepararon, no le preguntaron lo que debía y la prueba pericial tiene, en su valoración tendrá, si no poca eficacia probatoria, nula eficacia probatoria. Y máxime si está basado solamente en esa prueba, imagínense usted. ¿Verdad? Ese sería el primero. 2, que el perito a la hora de poner, ¿sí? Pudiese darme más información si él observa que en la pregunta que le está haciendo es vaga, introducir información, porque yo la prueba que hace, lo que hace prueba es el testimonio. Lo que yo escucho de él es lo que yo voy a obtener. Fíjense, les platico, también es importante saberlo, que los jueces tenemos la facultad de hacer preguntas aclaratorias. En mi caso, soy un juez que creo en que no violo la imparcialidad en el proceso penal, el principio de imparcialidad, puesto que me faculta el Código de Procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Penales, el hacer preguntas aclaratorias. A un perito, yo soy de los jueces que le pregunto varias cosas, porque quiero ilustrarme, no me quiero quedar con dudas. Entonces, yo tengo esa facultad, pero a veces
no me las dan el perito porque no fue preparado para ello, ¿verdad? Hay algo también bien importante que no he tocado y quisiera tocar en 2 minutos, 3 minutos rápidamente, es el metaperitaje. Sucede que he estado en juicios donde se han ofrecido peritos periciales dogmáticas. Y sucede que ciertos jueces no les toman atención porque dicen, no, pues que no, él no estudió a la víctima o no entrevistó a la víctima. Pero sucede que no se le ilustra al juez, no se le ilustra que esa pericial dogmática es solamente para debatir fundamentos y metodologías y no conclusiones. Entonces ha pasado que se ha demeritado a peritos psicólogos, se les ha demeritado porque son la pericial es dogmática, opiniones expertas. Y de pronto el juez, he escuchado un juez que dice, no, pues es que no le entrevistó. No, pues ese no es el fin. Pero deben decírselo. Deben decirle, señor juez, esta pericial es con el fin de debatir fundamentos y metodologías. Para que entonces el juez, cuando haga la valoración porque el metaperitaje lo hace la parte contraria del que ofreció cierta pericial, para tener un debate sobre esa pericia. Y entonces yo tendré información de ambos lados, de ambos peritos. Uno, respecto al fundamento, que ya les dije que el fundamento es la confiabilidad de la ciencia en abstracto, ¿sí? Y la otra, respecto a la confiabilidad en la ciencia en concreto. Yo otra información, si se hace la debate en fundamento y en metodología. Adelante, por favor. ¿Alguien más? Bien, tengo aquí otra pregunta y luego tengo levantada la mano a una persona. Creo que esa es la última pregunta y ahorita pasamos con la persona que tiene levantada la mano. Dice, es Frances Vargas Santos, las pruebas periciales tienen los mismos parámetros en adultos que en los infantes. No, definitivamente que no. Definitivamente que no. O sea, precisamente el que nos va a dar esos parámetros es, tal como lo acabo de tener, el perito, el experto. Él me tendrá que informar cómo es que no puedo darle yo el mismo tratamiento, así como no le puedo dar el mismo tratamiento a las periciales blandas como a las duras, como la ciencia. También especialmente, ya ahora sí, hablando de las blandas, que es la psicología, una de ellas, cómo no pueden ser igual tratamiento las personas en un estado de vulnerabilidad, como serían los menores, las mujeres en el estado de violencia de mujeres. ¿Cómo es que yo debo de atender ese conocimiento que me den? Pero me lo tiene que dar el experto. Yo lo que voy a valorar es, vuelvo a dejarlo bien claro, no sé, quizás sería la tercera vez para dejarlo bien clarificado, voy a valorar la ciencia en abstracto, cómo se aplicó y se aplicó correctamente en concreto y las conclusiones en esa prueba pericial. Esa información yo la obtengo del experto, del perito. Si no la tengo, no podré valorar. Y me tiene que decir a mí el señor juez, en menores se aplica esto. Les decía lo del traumatogénico que me lo han planteado en abusos infantiles. Pero me lo tiene que decir él. Así es. Bien, tenemos a José Roberto Moreno y déjame revisar el chat. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, la licenciada Rosy Chacón le brinda muchas felicidades al doctor Conrado por excelente charla y señalar los puntos relevantes para mejorar la labor pericial, en este caso en psicología. ¿Qué opinión le merece que los expertos se nos quiera limitar en el contra a un sí o no y no permitirlos explicar las conclusiones o metodologías? Ok, vamos a pasar primeramente con José Roberto y ahorita regresamos a esta pregunta que nos hace la licenciada Rosadit. Adelante, José. Doctor Conrado, corrígeme si me equivoco, pero lo que dice usted es que el perito, aparte de ofrecer su peritaje, debe de justificar ante el juez por qué su peritaje es válido. O sea, no nomás es defender a tu cliente o atacarlo en caso de que sea la fiscalía. Aparte hay que defender tu trabajo ante el juez para que el juez quede convencido de su validez. ¿Sería eso lo que usted quiso entender? Mejor explicado no pudo ser. Así es.
El informe que usted rinda será un dato de prueba, su momento, será un dato de prueba, luego será un medio probatorio. Esa es terminología, tecnicismo jurídico, pero al final de cuentas, lo que hace prueba es lo que me diga el perito. El informe ahí yo ni lo conozco, ni tengo acceso a él. Yo lo único que voy a tener acceso es a lo que me diga el perito. De ahí que lo que no me diga, yo no lo puedo valorar. Oye, pero el informe decía, allá abajo, en las conclusiones. No me las dijo usted, señor perito. No lo puedo valorar. Claro, no le digo así, sino lo va a ver en la sentencia. Cuando la lea, va a ver que no lo pude valorar porque no me lo dio esa información. Muchas gracias. Gracias a usted. Excelente. Pasamos al comentario que hacía la doctora Rosé. Dice, ¿qué opinión le merece que a los expertos, en este caso peritos, se nos quiera limitar en el contra a un sí o no? Me imagino que es en la formulación de las preguntas del contrainterrogatorio y no permitirnos explicar las conclusiones o metodologías. No lo comparto, por supuesto. Les decía hace un momento, yo soy de los jueces que antes de ser juez estuve en el litigio precisamente y pues me di cuenta de estas cosas, y ahora que estoy de este lado de la judicatura, pues trato de permitirles a las partes darme la información. Uno de los objetivos principales de este proceso penal es el esclarecimiento de los hechos. Uno de los 3, 4 objetivos principales. Precisamente para esclarecerse los hechos, yo necesito información. Mientras más información tenga, mejor para mí, porque tendré una sentencia justificada, objetivamente mejor. Por lo tanto, el que a los expertos les estén callando y que no les permitan hablar y que nomás estén diciendo, para mí es un error de apreciación de ese juez, de las famosas técnicas de litigación malentendidas muchas veces por los diversos capacitadores que estuvieron en la República Mexicana otorgándolas, dándolas, y que le decían a uno, yo me acuerdo en 2014, le decían, limítase, y le tenías que decir, limítase a decirme sí o no. Eso no lo puedes permitir tú como juez. O sea, tú debes permitirle que conteste, y si en su respuesta está hacer como experto, hacer una formulación de una hipótesis o plantear una hipótesis, si es que no se la plantearon, si él la quiere plantear, se les debe permitir, por supuesto. Por supuesto. Yo lo permito y siento que son errores de las técnicas, de las famosas técnicas que todavía siguen ahí en litigio. Mal empleadas. Bien. Bueno, ahorita estoy revisando si hay alguien más que quiera compartir algo, en lo que deciden escribir algún comentario, levantar su manito nuevamente. Creo que en estos momentos el nuevo sistema de justicia, más allá de sentirnos exhibidos, que también esa es una cosa que necesitamos los psicólogos, exponernos en algunas ocasiones, sobre todo en estos procesos, porque pareciera que nuestra práctica profesional se resguarda solamente en una parte muy privada y nunca evidenciamos, por ejemplo, nuestros estudios, conocimientos y evaluaciones, ¿no? Y creo que el nuevo sistema y sobre todo el juicio oral permite eso, ¿no? El que podamos ir, hablar y defender el trabajo que hacemos. Y que obviamente en esta situación hace que entre abogados y psicólogos podamos ir trabajando de la mano y que ambos podamos conocer el trabajo que hace uno y otro, ¿no? Creo que es un punto bien interesante que hoy en día el profesional de la psicología pues es escuchado en el proceso. Se trata de poner como atención en sus teorías, en sus fundamentos, en sus evaluaciones, y creo que sí es necesario que como psicólogos también tengamos la habilidad de seguirnos actualizando, de seguir revisando el estado del arte de nuestra materia, que en este caso es la psicología forense, ¿no? Que es lo más actualizado que existe, pues para que nuestros estándares en la participación de una pericial pues sean de los más altos, ¿no? Y eso le brinde a ustedes como jueces también como claridad en el asunto, porque luego suele haber contradicciones a lo mejor en respuestas, en conclusiones, ¿no? Y muchas veces, y retomo lo que usted decía, se debe a la desinformación del profesional que va y vierte en el juicio, ¿no? Y creo que el juicio oral, para evitar que tenga dudas en su actuar, en su sentencia al final,
pues tiene que estar bien preparado en todos los aspectos, ¿no? Lo más actualizado, prácticas éticas adecuadas de procedimiento, para que no haya ninguna duda de lo que se hizo fue con los más altos estándares de acción, ¿no? Así es, lo comparto. Gracias Bien. por su aportación. Bueno, tenemos a Teresa Quipadilla. Muchas gracias. Qué gusto escuchar tanta experiencia y conocimiento. Pues bueno, pues ya no hay ninguna otra participación. Yo creo que el día de hoy damos culminada esta sesión. Igual si quiere concluir con algo antes de dar este cierre. No, pues agradecer, licenciado Guillermo, a la Universidad de Colima, Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, al Colegio de Peritos del Estado de Colima, también esa atenta invitación. Quedo a sus órdenes, estoy en las redes, estoy ahí en todas las redes, públicamente mi nombre, me pueden localizar, y si algún día ocupan alguna, no sé, clarificar algo, platicar un tema, quedo a sus órdenes y ahí lo platicamos a través de las redes. No soy un académico, trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, entonces tengo la capacidad de poder entablar temas académicamente hablando, ¿verdad? Quedo a sus órdenes para todos ustedes. Muchísimas gracias. Y pues bueno, damos por terminada esta sesión. El día de mañana. Mis correos, sí. profe de profesor, profe Cafú, pegado profe Cafú, @live.com.mx. Gracias a Nilson, leí aquí. Pues revisa si así está bien el correo, profe Cafú. Sí. A Camilo, muchas gracias. Igual por si lo quieren tomar, para cualquier cosa le pueden escribir al juez Conrado. Sí, estoy para servirles aquí en la ciudad de Colima. Muchas gracias. Pues bueno, nomás comentarles, el día de mañana seguimos con 2 conferencias. Les invitamos a revisar el programa que se encuentra en la página del Colegio Oficial de Psicólogos del Estado de Colima, en estas jornadas en Psicología Jurídica de consideraciones éticas en la práctica pericial, dentro del marco del Día del Perito en el Estado de Colima. Pues muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Que estén muy bien. Y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Mandamos nuestros nombres, ¿verdad? Por favor, traten de escribir sus nombres. Les voy a dar unos 2 minutitos para que escriban sus nombres y tener la lista.